mostrando es que el tema de las lesiones personales está desbordado en la ciudad. Ahí hay varias medidas que tenemos que tomar. Uno, hacer una reforma urgente del Código de Policía para realmente poder hacer una intervención apropiada de la policía. Dos, mejorar la reacción de la policía. Y tres, tendremos que hacer una revisión de si eso está relacionado con el licor. Lo que está mostrando este tema de riñas personales es que tiene una relación directa con el consumo de licor en sitios donde muchas veces puede terminar siendo licor adulterado. Entonces ahí tendremos que entrar a hacer una revisión muy profunda de qué es lo que está pasando en esos sitios, en esos lugares específicos donde se está generando esa violencia y qué relación tiene directamente con el consumo de licor. Pero digamos que históricamente el tema de riñas va aliado al tema del consumo de licor. ¿Usted no cree que también es un tema de idiosincrasia de la gente como la que somos violentos? Yo no creería que es un tema de que somos violentos. Le voy a poner un ejemplo. Una persona acá en Bogotá muchas veces no cumple la norma, no cumple la ley, pero llega a una ciudad como en Estados Unidos que automáticamente cumple la ley. Entonces lo que aquí estamos viendo es que aquí hay un problema de autoridad y impunidad. Autoridad de poder tener las medidas efectivas para que la policía llegue, atienda un caso, sepa la gente que no se va a salir con las suyas y comete un delito si hace una actitud equivocada, e impunidad porque piensan que no va a haber ninguna sanción. Entonces aquí lo que necesitamos tener es tanto una autoridad clara como la posibilidad de sanción, y obviamente eso genera más cultura ciudadana. Cuando usted sabe que usted va a ser reprimido por un comportamiento que es ilegal, pues usted se restringe de cometerlo, pero cuando cree que va a tener un acto que va a ser impune, pues lo sigue cometiendo.